Hola profesor, les saluda Deyanira Ortiz y el día de hoy le hablaré un poco acerca de lo que fue la crisis de los 80 en América Latina. ¿Cómo sucedió en América Latina la crisis de los años 80? Sabemos que en ese entonces había muchos países con una economía creciente que iba en desarrollo y estos países con el objetivo de mejorar su economía y a raíz también de diversos factores que estaban ocurriendo en ese entonces, muchas problemáticas, ellos decidieron tomar préstamos y terminaron teniendo deudas que prácticamente eran impagables. ¿Cómo surgió en sí esta crisis? Ya más detallado. Fue en los años 1970 donde comenzó todo lo acontecido con esta crisis. El año de gestación de la deuda, así se le conoce. ¿Y cuáles fueron los factores? Número uno, el alza del precio de lo que es el petróleo. Sabemos que el petróleo es muy fundamental para el funcionamiento de cualquier país y prácticamente el precio en ese entonces era casi inalcanzable. También el abaratamiento del dólar, lo que llegó a desembocar el arribo masivo de divisas a Latinoamérica. En esta región en ese entonces se estaba debatiendo también entre un modelo de industrialización de Estado o un modelo de mercado. También el pésimo manejo de la política económica de estos países. Aquí los bancos internacionales encontraron bóvedas repletas de petrodólares. También a raíz de estas problemáticas que estaban surgiendo, los bancos internacionales vieron allí la oportunidad de realizar préstamos a estos países con intereses muy bajos. Entonces, procedieron ya en la búsqueda de los países indicados, los países que fueran aptos de recibir crédito y reciclar este dinero de nueva aparición. Altas tasas de crecimiento e ingresos per cápita elevados en el pasado hicieron que los bancos internacionales seleccionaran diversos países que eran como, se podría decirlo, como los candidatos perfectos. Estos países eran Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Venezuela. Estos países pidieron grandes, pero grandes sumas de dinero, porque ellos tenían el objetivo de seguir mejorando su economía. Claro que hubo más países, pero estos eran los principales porque eran los que tenían la mejor economía a comparación de países latinoamericanos más pequeños. Ellos querían llevar a cabo planes de industrialización, especialmente de infraestructura. Y pues realmente ellos eran los candidatos perfectos, como lo mencioné anteriormente, y fue ahí donde los bancos estaban dispuestos a seguirle dando más préstamos. Tal vez pensaron de que a raíz de que su economía creciera a través de los préstamos, iban a tener un gran negocio y así. Entonces, estos países latinoamericanos decidieron arriesgarse, tomaron los préstamos y pues confrontaban problemas de una balanza de pagos resultantes de una industrialización orientada a su país de origen. Y pues los gobiernos de estos países se vieron en la duda de si seguir tomando más, como así decirlo, préstamos. Y realmente los bancos eran muy insistentes en ese entonces los países decidieron de seguirse arriesgando y cada día prestaban más y más y más dinero sin pensar en los inconvenientes que iban a surgir a futuro, porque ellos querían sobre todo evitar problemas estructurales y reorganizar su economía. A lo largo del tiempo estos países ya tenían grandes deudas y el detonante se comenzó a ver al inicio desde los países más pequeños. Pero el boom de la crisis, por así decirlo, se dio en el año 1982, porque fue ahí donde México anunció de que no tenía los recursos necesarios para pagar las deudas que tenía, los pagos, todos los pagos estipulados. Imagínense, un país como México, un país con economía creciente, diciendo de que ya no tenía los recursos para seguir pagando. Ahora imagínense un país pequeño. Realmente esta crisis detonó y cada día se iba agudizando más y más y más. Se iban evidenciando problemas en el sistema bancario. También las regulaciones bancarias como que no cubrían las operaciones internacionales de sus bancos, particularmente si estas se llevaban a cabo en monedas que no fueran por de donde el banco era originario. Y las decisiones internacionales del banco no formaban parte de la política regulatoria
También estos bancos consideraban que los préstamos a un país soberano no iba a llevar tantos riesgos o complicaciones, por así decirlo, pero al final se terminaron equivocando y no tomaron nunca en cuenta el riesgo que podía tener y los peligros que podían suceder a consecuencia de ello. Y hubo muchos bancos que se podría decir que rebasaron su capacidad financiera. Y fue ahí sobre todo donde comenzó a detonar la crisis y todo se iba extendiendo cada día más. Los bancos estaban completamente débiles, especialmente los bancos de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué se hizo para intentar frenar esta crisis, esta deuda? ¿Qué fueron las medidas que se tomaron en cuenta? Los involucrados sabemos de que eran los acreedores internacionales y los países deudores. Ellos tomaron la decisión de que tenían que frenar esta crisis a toda costa, porque al final de cuentas ambos eran los que estaban perdiendo, tanto los acreedores como los deudores, porque uno no tenía ni para pagar y el otro no tenía para recibir, porque ya la gente ya no tenía el dinero para pagar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Realmente los bancos solo dieron protección a los que tenían ya, a los bancos internacionales que habían rebasado ya su capacidad prestamista. Y esto significó que el dinero debido por países latinoamericanos internacionales se preservó a un nivel artificial, por así decirlo. Realmente estas medidas que se tomaron fueron de manera dudosa porque realmente solo se le dio beneficio a los bancos. Y pues los deudores no fueron tomados en sí tanto en cuenta. También el mayor enfoque fue preservar el valor contable de los préstamos hechos a prestarios hiperendeudados por los bancos que habían comprometido su capacidad prestamista. También sabemos que Estados Unidos fue el banco que sobre todo fue el mayor afectado. Y este tenía muchas reglas y una de esas reglas era que si el pago no sobrepasaba los 90 días se podía mantener el atraso. Otro de los arreglos de la deuda fue dar prioridad a los bancos o los pagos de intereses de los países deudores con el objetivo de garantizar ganancias derivadas de los préstamos hechos por los bancos comerciales. Sabemos que también el FMI siempre ha sido algo fundamental para la economía mundial y también tuvo un papel muy importante en esta crisis. Ellos fueron los que se encargaron de realizar una inspección que arrojó que la brecha financiera pendiente en las deudas externas tenía que cubrirse con fondos frescos. Ahora, al momento de realizarse préstamos, los bancos comenzaron a cambiar, ahora tienen condiciones más rigurosas como los años anteriores. Ahora más que todo se basan en preferencias filosóficas o políticas no fundamentadas con criterios profesionales. Ahora, para frenar esta crisis hubo muchas etapas de negociaciones. Primero se comenzaron a realizar negociaciones en las cuales se acordó que cada agencia podía ejercer presión sobre otras agencias o determinado país a cambio de acuerdos que satisfacieran ciertas condiciones. En la segunda etapa estuvo caracterizada por la implantación de programas individuales. Los criterios para enjuiciar el rendimiento de cualquiera de estas agencias también se vieron en grandes condiciones para obtener préstamos de otras agencias. Por parte de los bancos comerciales también impusieron condiciones aún más severas para la concesión de préstamos o de renegociación de la deuda, incluyendo sus acuerdos todos los requisitos imaginables de otras agencias. En los años 1984 ya comenzó una cooperación, por así decirlo, entre agencias donantes y los países deudores, porque estos dependían cada vez más de los fondos que proporcionaban las agencias multilaterales. Sin embargo, ya estos préstamos solamente se lograban ya con unas condiciones realmente rigurosas, ya no es que así te voy a prestar y ya, no, ahora tomaban realmente un montón de condiciones para que un país fuera apto de obtener estos préstamos y ahora las condiciones y arreglos se hacen de manera draconiana. Y como se esperaba, los países deudores ahora también reformaron sus políticas, por así decirlo, y ahora también ya están bajo estas condiciones restrictivas. Y pues ahora, desde que se dio esta crisis, los bancos han realizado una serie de cambios para que esto no vuelva a ocurrir.
porque realmente esta fue una situación difícil en la historia económica de América Latina. Y también sabemos de que ahora han surgido nuevos también bancos, por así decirlo, de Europa, Asia, ahora hay más como competencia. ¿Y qué estrategias implementaron algunos países ante la crisis de los años 80? Se dio el Plan Brady. Este plan apoyó en soluciones de mercado, permitió también a países como México y Costa Rica a organizar ejercicios de reestructuración que inducían a la reducción de la deuda con la participación claramente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Actualmente existe una gran cantidad de países que se enfrentan a serios niveles de endeudamiento y realmente no sabemos qué va a suceder más adelante. Estamos ante una incertidumbre y pues esperemos que más adelante no enfrentemos otra crisis deudora, que es posible, porque ya las deudas realmente cada día son más y más y más. Y pues bueno, este fue todo mi aporte para el examen y pues espero que le haya gustado, profesor. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.